Paz de Cristo, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde de domingo. Nos llegamos a ustedes a través de este medio para traerles un bosquejo de la palabra de Dios. Continuando con los temas que hemos venido llevando a lo largo de esta semana, ya viernes comenzamos con Cristo, la plenitud de la iglesia. Bueno, en la dominical también tocamos parte de este tema. Continuamos con la segunda palabra y hoy vamos a continuar y comienzo leyendo el texto clave en Efesios 3:19, que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él venga en este momento, que tome el control y que sea Dios quien esté cuidando de nosotros y llevándonos de esta bendición de la palabra de Dios. Padre, en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo. Señor y Dios mío, que tu Espíritu Santo venga, que tome este lugar. Padre Celestial, yo no sé hacerlo, reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti, y te pido, Padre, que tu gracia esté conmigo. Ayúdame, porque cuando tú estás conmigo y tu Espíritu Santo habla, Señor, tú hablas con poder y autoridad. Padre, bendícenos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, tocamos referente a lo que es anulando o cancelando el acta, y el segundo, el acta de los decretos o el documento de deuda, y hoy vamos a ver quitando de en medio. ¿De qué estamos hablando? De Colosenses 2, 14 y 15. Continuando con lo que dice Colosenses 2, 14, la palabra de Dios nos dice: cancelando el documento de deuda en contra, que consistía en ordenanzas y que nos sería adverso, quitando de en medio. Hasta ahí, quitando de en medio. Quitando de en medio, del griego kai eker ektur mesou, es el perfecto del indicativo en voz activa, airo. Y de esta palabra airo es un verbo viejo y común que se presenta en tres maneras, en tres verbos. Es levantar, portar y quitar, que se agrega a lo que nosotros estamos viendo. Quitando de en medio es quitar, levantar, portar y quitar. Es aplicado. Si nosotros lo vemos, es la palabra empleada por Juan el Bautista en cuanto a Jesús, cuando lo ve y dice: el Cordero de Dios que quita, ahí viene la palabra airo, quita, o sea, levanta, porta y quita el pecado del mundo. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Juan 1:29. Y dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Estamos hablando precisamente del pecado que es quitado del medio. Por eso Juan, cuando vio que venía el Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Borra, quita
levanta el pecado. Fíjense nada más, o sea, aquí es lo que tenemos que aplicar, es levanta tu pecado, lo porta él y lo quita totalmente. Es lo que nosotros debemos de considerar. Es el tiempo perfecto en que enfatiza lo permanente de la eliminación del pagaré, que ha sido ya pagado y cancelado y que no puede volver a ser presentado. Entonces, quita totalmente. Es lo que nosotros debemos reconocer. Ya vimos nosotros pedir perdón a nuestros hermanos, considerar que nosotros hemos sido perdonados porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Y además, bueno, también nosotros tenemos que ver que Dios ya quitó, borró, canceló. No hay nada lo cual nos separe del amor de Dios, porque Él ya lo está quitando. Ahora, si esto fuera poco, vamos a considerar la siguiente palabra que está igual ahí en Colosenses, y nosotros leemos igual en Colosenses 2:14, que dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitando de en medio, y dice, y clavándolo en la cruz. Aquí nosotros estamos dándonos cuenta, canceló el acta de los decretos, la eliminó, y también nosotros nos damos cuenta que después de que canceló ese documento, ese acta de los decretos, también lo quitó de en medio. Ya no existe. Era lo que separaba al hombre de Dios. Ya no existe. Ya lo quitó. Y dice todavía, y clavándolo en la cruz. Pablo, aquí en Colosenses 2:14, nos está dando cómo entender que la plenitud de Dios puede estar en nosotros si consideramos todo esto. Clavándolo en la cruz. Fue crucificado Dios clavando la ley en su cruz. ¿Qué significa esto? Pablo, hablando en una forma dramática, contemplaba a Dios. Fíjense, esto Pablo nos da como una parodia, como algo que él está viendo en su espíritu, y él nos dice que puede contemplar a Dios clavando en la cruz victoriosa el documento de la ley, o sea, como indicando que queda abrogado junto con todas sus exigencias. Cuando dice Pablo aquí en Colosenses, dice quitándolo de medio y clavándolo en la cruz. Recordemos que para nosotros es importante ver cómo lo quita. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que Él quita de en medio ese documento o esa ley de los decretos que era en contra nuestra, la está quitando. La hace a un lado, la quita porque era lo que separaba al hombre de Dios, lo está quitando. Y ahora tenemos nosotros la bendición, la gracia de ser salvos, porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario está quitando todo eso. Y no solamente lo quita de medio, sino que también es clavado. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y Él es crucificado, juntamente con Él es clavado ese documento de la ley. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Nosotros debemos recordar lo que nos decía la palabra de Dios allá en Romanos, donde dice que nosotros, por medio de la ley, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte, dice, se ha manifestado la justicia testificada por la ley y por los profetas, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen
no haya diferencia. Cuando Jesucristo murió, Él quitó esa ley. Lo que nos dice Pablo allá en Romanos. Y es lo que nosotros estamos viendo, que Jesús clava, al ser crucificado, clavó la ley en la cruz del Calvario. Entonces, amado hermano, nos damos cuenta nosotros que Dios está quitando de en medio todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, número uno, entender que Dios ya canceló todo. Lo canceló en el momento en que nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos. También en el momento en que perdonamos a nuestros hermanos, perdonamos a nuestros vecinos, perdonamos a nuestra familia, nos unimos, somos uno solo. Y a su vez cancela todo el acto de los decretos, que era lo que nos dividía, era lo que estaba en medio. Dios lo está cancelando, clavándolo en la cruz. Gloria al Señor. Y continuando con lo que dice la palabra de Dios, ahora vamos a ver Colosenses 2:15. Y dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, ahí derrotó a Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás fue derrotado. En la cruz del Calvario fue exhibido. Él pensó que había triunfado. Él pensó, crucificando a Jesucristo, yo ya triunfé. Pero el haber crucificado a Jesucristo a nosotros nos dio vida, porque por su sangre nosotros hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Jesucristo, siendo un varón perfecto, ahora por su sangre preciosa derramada ante el trono de nuestro Señor, nos presenta a nosotros como justos, siendo Él el único hombre justo. Como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero al morir Jesucristo en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, Él nos lavó, Él limpió nuestros pecados. Él quitó de en medio el acta de los decretos. Todo lo que nos condenaba, todo lo que a nosotros nos llevaba a muerte, Jesucristo lo quitó, Jesucristo lo limpió. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía ayer, si nosotros por la gracia somos salvos, debemos redimir, debemos ayudar a nuestros hermanos a levantarse, todos aquellos que han caído, y traerlos a los pies de Cristo para que ellos también sean redimidos, para que ellos sean limpiados, para que sus pecados sean lavados. Ellos tienen que arrepentirse. Debemos de hacerlo con mansedumbre, debemos de hacerlo tranquilamente, debemos de hacerlo de la mejor manera, con el mejor tacto. Como si nosotros, al venir con el hermano y traerlo y decirle: Señor, tráelo con lazos de amor, y decirle: Señor, ayúdale para que Él cambie, para que Él sea transformado, nosotros tenemos que hacerlo con esa suavidad, como si fuésemos nosotros mismos. Amado hermano, para que usted pueda orar por alguien, ayudar a alguien a que sea transformado, a que sea cambiado totalmente, a que su vida cambie, a que él busque cada día más de Dios, lo que usted tiene que hacer, amado hermano, es sentir en carne propia lo que él está sintiendo. Usted tiene que ponerse también en el lugar de él para poder traerlo, para poder ayudarlo a que sea restaurado, y para que Dios ponga en el corazón de usted las palabras necesarias y con esa suavidad para que sea restaurado. Yo les ponía a ustedes un ejemplo de una persona con una herida, y usted es el enfermero, usted es
el doctor que va a curar esa herida. Entonces tiene que limpiar bien y tiene que lavar esa herida, esa llaga, tiene que limpiarla, pero a su vez también va a decirle, te va a doler, voy a lavarte, voy a limpiarte, voy a desinfectar, pero te va a doler, esa herida te va a causar un dolor a la hora de que yo limpie. Y es que es real, la palabra de Dios cuando va a llegar a la vida de él va a causar un dolor, va a causar algo que le va a hacer sentir por qué está mal, para que venga a los pies de Cristo, para que se reedifique, para que él se renueve y vuelva a su primer amor. Y aquí en Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfando sobre ellos, del verbo triunfar, viene del griego triambiu, que significa llevar en procesión, como nos marca 2 de Corintios. Pablo nos dice aquí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una vez que usted se arrepiente, una vez que usted viene a los pies de Cristo y es renovado y es cambiado y es transformado y es una nueva criatura y usted tiene una nueva reconciliación con Dios, vuelve a su primer amor y empieza a trabajar, a dejar que Cristo esté trabajando en su vida, que Cristo esté formando su vida, que Cristo sea su único y suficiente Salvador, que permita que Dios sea quien tome el control absoluto de su vida, que nosotros hagamos válido lo que dice el Salmo 90:12. Enséñanos a vivir de tal modo que la sabiduría entre en nuestro corazón. También la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si hay sabiduría en su corazón, usted expresará palabras sabias. Pero si en nuestro corazón hay necedad, entonces nuestras palabras serán necias. Si en nuestro corazón hay resentimiento, en nuestro corazón hay una raíz de amargura, nuestras palabras serán hirientes, nuestras palabras serían de amargura. Pero si permitimos que Dios transforme, Dios quite, Dios arranque, erradique todo eso de en medio, todo eso transforme, todo eso quite y seamos renovados, entonces nosotros le diremos al Señor, Señor, ven y vive en mi vida. Y como dice el Salmo 90:12, enséñame a vivir de tal modo que la sabiduría entre en mi corazón, que la sabiduría quede en mi corazón, que la sabiduría sea en mi corazón, que lo que yo hable sean palabras sabias. Y es ahí donde nosotros vemos que cuando entra en nosotros el Señor, cuando la sabiduría de Dios está en nosotros, dice Pablo, el cual nos lleva siempre, dice, de triunfo en Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A donde quiera que usted va, siendo una criatura nueva, siendo transformado, siendo un hijo de Dios, quiero decirle que a donde usted vaya, ahí la gloria de Dios se va a manifestar, porque usted va a ser el mismo testimonio de que Cristo cambia a las personas, de que Cristo transforma a las personas, de que Cristo perdona y renueva y nos da un corazón nuevo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, se ha dado de que a veces nosotros vamos a una tienda y al llegar a la tienda no existe nadie, pero usted llega y de un momento también empieza a llegar gente. O usted va a una fonda
a un restaurante, a un lugar donde venden antojitos, y entonces usted también llega ahí y no hay nadie, pero cuando usted llega, empieza a llegar toda la bendición. Y eso es porque dice la palabra de Dios que nosotros se manifiesta en todo lugar el olor y el conocimiento de Dios. Con la diferencia de que ahí los cautivos, entre los que Pablo se encuentra a sí mismo, dice, va voluntaria y gozosamente con olor, oiga bien, con olor de vida, mientras que aquí los cautivos van a pesar suyo con olor de muerte. Todos aquellos que no han sido transformados y que no han sido cambiados van con olor de muerte. Pero todos aquellos que ya fueron cambiados, que ya fueron transformados, van con olor de vida. También quiero decirle a ustedes que Colosenses 2, 14 y 15 dice, cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que es lo que nosotros acabamos de ver. Y aquí en la palabra de Dios, quiero recordar, quiero hacer ese recuento, quiero que usted entienda y que vea todo ese recuento de lo que es la palabra de Dios. Cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos será adverso, quitado lo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros vemos todo esto, Jesucristo quiere que nosotros entendamos claramente que Cristo es la plenitud de la iglesia. Sin Cristo no somos nada, pero la plenitud de Cristo en la iglesia es lo que transforma y es lo que nos hace nuevos. De ahí entonces que nosotros debemos de entender que la revelación de Cristo en la iglesia es la base para nuestra guerra espiritual. Si nosotros permitimos todo esto y somos transformados, entonces estaremos listos para la guerra. La iglesia en su plenitud debe estar lista, o sea, todos los creyentes se unen a la iglesia de Cristo y ellos son un solo cuerpo y mutuamente interdependientes de Dios. Y esto nos ayuda a que cada día nosotros crezcamos. ¿Por qué fue todo este tema? Yo le decía que en Efesios 12 dice, porque no tenemos lucha contra cuerpo y sangre. Por eso es que usted perdone a su hermano, perdone a su esposa, perdone a su hijo, perdone. Usted tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a perdonar. Y tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Y dése cuenta, Cristo lo perdonó. No hay nada. Ya fue cancelado el acta de los decretos. Pero también debemos de entender que si no tenemos lucha contra cuerpo y sangre, no peleamos así, pero sí tenemos una lucha en la cual cada día debemos de triunfar. Y dice contra potestades, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Por lo cual nosotros debemos considerar claramente estos 3 versículos que yo leí al principio. Efesios 1:23, que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que es Cristo. Cristo llena todo. Él es la plenitud de la iglesia. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos acerca de la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. Jesucristo vino y nos enseñó cómo amar al mundo y cómo amar al prójimo. Él fue llevado al matadero y su boca no emitió nada. Sin embargo, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó una muestra grande de amor. Y también en Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Cada día tenemos que buscar esto, cada día tenemos que llegar y cada día buscar en nuestro corazón ser llenos de todo esto. Eso es la plenitud. Tenemos que buscar, tenemos que alcanzar
la plenitud del varón perfecto. Debemos dejar que la plenitud de Dios entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y seamos transformados, seamos limpiados. Todo se ha quitado, todo ya fue borrado, todo lo debemos nosotros permitir. Y que donde nosotros andemos, donde nosotros caminemos, vayamos siempre llevando el Evangelio de Dios como muestra, pero además también nosotros llevemos no solamente la palabra de Dios, sino a su vez el olor del conocimiento de Dios. Y que cada día, conforme nosotros vayamos mostrando lo grande y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Seamos testimonios vivientes de que Cristo vive. Los apóstoles fueron el testimonio viviente, por eso dentro de toda la jerarquía, y cuando Pablo menciona, dice que Cristo hizo unos apóstoles, primero menciona a los apóstoles, porque fueron los que fueron llamados por Cristo personalmente y vivieron con Cristo personalmente, y ellos fueron el testimonio vivo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo cual nosotros debemos cada día de seguir. Cada día seguir y seguir, mostrando el amor de Dios, siendo el testimonio vivo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecerle de una manera muy especial y quiero decirle que cada día Dios estará en nuestro corazón, vivirá en nuestro corazón. Les agradezco de una manera muy especial que me haya permitido que yo haya podido llevar ante usted lo que es esta parte de la palabra de Dios, y de una manera muy especial testificarles de lo que Dios no solamente hace, sino ha hecho en mi vida personal, que ha cambiado y cambiará también tu vida, y lo hará con todos, pero cada día debemos de buscar a Dios. Vamos a orar y ya vamos a darle gracias a Dios por la bendición de su palabra. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por estos momentos que tú nos permitiste, Señor y Dios mío, estar delante de tu presencia, Señor y Dios Santo. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Dios Altísimo le bendiga. Bendiciones. Le agradezco. Muchas gracias. Dios les bendiga.